Bueno, acá estamos de vuelta conversando entre todos y con Agus sobre inclusión. Y la gran palabra que creo que tenemos que por ahí conversar y pensar es esto de alojar. ¿Cómo alojamos a la diversidad, a la diferencia? Y Agus, preguntarte por ahí para que nos digas cómo te organizaste vos, cómo te alojaste vos. ¿Cómo me alojé yo y cómo me organicé? Un poco lo que dijo Clau hace un rato. Aprendí con el tiempo a construir una red y construir una pequeña comunidad que me acompaña, que sostiene, o sea, no solo a mí, a Ciro, a mí también, que no tengo discapacidad, entre comillas, estoy haciendo, a Sofi también, una red que nos va acompañando y sosteniendo de acuerdo a los procesos que vamos viviendo, que quizás están muy mediados por lo médico, con la emergencia o lo urgente de cuestiones médicas, pero también, fui aprendiendo con el tiempo, ¿no?, a convivir con enfermeros, con kinesiólogos, con acompañantes terapéuticos, con cuidadores, y tratar de abrir lo suficiente, o de entender, o de alojar todas también sus demandas y poder construir entre todos unas relaciones que sean en la medida de lo posible lo más sana y que nos podamos acompañar en todas nuestras dificultades, no solo en la de las discapacidades. Yo a veces me enfermo, a veces ellas se enferman, a veces problemas tenemos todos, y ir acompañándonos en estos procesos y también de muchísimo aprendizaje. Qué tan fácil sería, ¿no?, de que si todos pudiéramos pensar en construir redes en la vida, que creo que las tenemos. No sé si las visualizamos, pero cuando aparece esto que decimos, Manu, cuando nos entran a través de la tecnología en nuestra individualidad, es difícil establecer un contacto y una red a través de la pantalla. Sí, yo creo que hay un movimiento personal antes, ¿no? La tecnología y toda esta crueldad última y esta ofensiva contra los derechos que de esta última época vino a agravar la cosa, pero camina sobre un tema que sigue siendo nuestro y que no estaba resuelto antes, ahora se ha agravado, y es el tema, creo que la palabra que vos dijiste, alojar, me parece como muy significativa. Saquemos el tema de alguien que es distinto claramente, como alguien que tiene una capacidad diferente o una discapacidad según la norma. Vayamos entre nosotros los supuestos normales. ¿Somos iguales? No lo somos. No. Claramente tenemos diferencias. Sí. Cuando nos abrimos hacia el otro, ¿nos abrimos a su diferencia o nos abrimos a lo que creo que tiene que ser igual a mí? En general, vamos buscando lo que es igual a mí. En esa negociación, muchas veces se va más o menos normalizando la cosa y esos son los que quedan dentro de mi grupo. Pero el que no se aviene en esa negociación pasa a ser un distinto y pasa a ser expulsado también por mí. ¿Por qué? Porque yo voy al otro, y ahí está el ejercicio que digo que cuando comience la verdadera historia humana será una de las cosas que habremos resuelto. Voy al otro buscando reflejarme en él. Voy al otro buscando que el otro me aloje y no voy al otro buscando alojarlo. Ese ejercicio, ese movimiento interior, ahora se ha agravado y aparece más claramente, pero ha estado a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la prehistoria humana. Porque el día que empecemos a ser humanos, esa va a ser una de las cosas que tendremos resuelta. Voy al otro con la curiosidad de ver qué me trae, no a que sea como yo creo que tiene que ser. ¿Qué me aporta? ¿Cómo me hace crecer o cómo yo lo puedo hacer crecer al otro? Sí, y básicamente, ¿qué aventura me trae? O sea, y mientras más distinto sea, más apasionante va a ser la aventura. Más desafiante es. Bueno, desde ahí nosotros, por lo menos me pasa a mí cuando encuentro
el distinto que dicen en la escuela, a mí me genera una adrenalina es todo un campo de posibilidades para que yo pueda aprender, porque es un desafío para mí, para poder ayudarlo y aprender de él, porque es alguien que me trae a mí algo nuevo y me saca de la norma. Me saca de la norma y me pone en juego todos mis mandatos, todas mis construcciones, todas mis inseguridades. Que ahí es donde uno tiene que, es tan fuerte la red, que tu inseguridad te puede llegar a hacer que ese niño lo hundas 3 metros bajo tierra. Exacto. O tu inseguridad haga que esta construcción de redes que haga y te sostenga y lo puedas alojar. Y él se sienta parte de ese lugar. ¿No? Hay algo que me hace acordar, que se lo escuché decir a Manu varias veces, ¿no? Ir con nuestra mejor versión para sacar del otro la mejor versión, independientemente de las condiciones que tengas otra persona, ¿no? Poder estar lo suficientemente fortalecidos para poder mostrar esa mejor versión y llegar al otro y que nos muestre esa mejor versión. Todos tenemos oscuridades o dificultades, independientemente de si tenemos una discapacidad o no, o más que una discapacidad, un diagnóstico a veces pienso. No sé si es una discapacidad, un diagnóstico de alguien que dijo, vos sos esto, y que eso termina siendo en realidad una condición y no lo que vos sos, ¿no? Una vez también dijiste, y lo citamos a Manu que lo tenemos acá, hay tantas realidades como personas en este mundo. Sí, sí. Entonces, si lo mirás desde ahí, no debería existir la inclusión. Es que si vos mirás eso, y acá voy a citar a alguien a quien yo sigo mucho, que es Silo, él define al ser humano como un brillante y multicolor arcoíris, que más se aleja mientras más lo quiero atrapar. Si yo me abro al ser humano de esa manera, ya de por sí no le estoy exigiendo nada, simplemente voy a extasiarme con eso, voy a conectarme con eso y que me llene de lo que trae. Ese movimiento interior es el que yo digo, y de alguna manera esto que cita Agus, que dice, que se lo dije yo, Sí. de ser la mejor versión, básicamente para poder hacer eso tengo que decidir antes de ir al otro. Si yo decido antes, voy a ser mi mejor versión, porque de esa manera voy a conectar con la mejor versión del otro, es porque estoy dando por sentado que en el otro están todas las opciones del arco iris. Y lo que se va a manifestar es lo que yo esté dispuesto a recibir. Es como mi ojo que recibe el rojo por una determinada cualidad de la vista. Bueno, en el otro, mi ojo sería mi espíritu. Si yo voy con mi espíritu abierto a lo que el otro me trae, captaré su mejor color. Construyo la realidad. Exactamente. Bueno, seguimos. Antes de continuar, sí queremos comentar la marcha de hoy, que fue multitudinaria por el tema del financiamiento a la universidad y a la emergencia pediátrica, y bueno, que diputados rechazó ese veto, y bueno, y la masividad, lo que sorprendió hoy fue la masividad. La gente que ha salido a la calle, la gente que está Sí, a favor de justo un esto. miércoles también día de marcha de los jubilados. Sí, bueno, claramente marca un camino, marca que la política sirve cuando la gente le obliga a la política que cumpla la función que tiene que cumplir, y por otro lado marca que la sociedad no acepta determinados atrasos en la inclusión, porque de última la ley de emergencia pediátrica habla en defensa de la salud pública y habla en defensa de los que no pueden pagarse la medicina. La sociedad lo tiene que incluir. Y la educación pública habla de incluir a quienes no se pueden pagar la educación. Tal cual. Vamos. Bueno, vamos a audios que han enviado, ¿sí? Distintas personas. Vamos a escucharlos. Buen día, mi nombre es Rosana de Rosa y soy profe de educación inicial. Quisiera responder una pregunta, que si alguna vez sentí excluida en el contexto escolar. Sí, me sentí excluida como docente. No fue una exclusión visible o directa,
sino una sensación profunda de no estar preparada, de no contar con las herramientas necesarias para responder a las necesidades de mis estudiantes en el aula, en un aula diversa. Fue en esos momentos donde me di cuenta que no basta con la vocación, el amor por enseñar o la experiencia. Sentí que no podía acompañar a ciertas infancias de manera que necesitaban, y eso me generó angustia, frustración y también cuestionamiento sobre mi propio rol. Cuando hablamos de inclusión, muchas veces pensamos solamente en los niños y niñas, en su derecho de ser parte, a aprender, a desarrollarse en un entorno que los respete y los valore tal como son. Y es totalmente así, pero también tenemos que hablar de las docentes, porque para que haya una verdadera inclusión, quienes estamos frente a los grupos debemos estar preparadas, formadas y acompañadas. La inclusión no puede depender únicamente de la voluntad individual de cada docente, no es algo que se improvise. La diversidad en el aula es una realidad, diferentes formas de aprender, diferentes ritmos, trayectorias de vida, contextos escolares, emociones, diagnóstico, culturas, idiomas, etc. Es una riqueza enorme, pero también un gran desafío. Y si no tenemos la formación adecuada, si no se nos brinda herramientas concretas, si no existen espacios reales de capacitación, reflexión y trabajo en equipo, la tarea docente se vuelve solitaria, pesada e injusta. Me he sentido excluida por un sistema que muchas veces exige respuestas rápidas y eficaces, pero no ofrece los recursos necesarios para poder darlas. Nos piden ser inclusivas, pero no siempre se nos enseña cómo. Nos enfrentamos a situaciones complejas sin acompañamiento, sin especialistas, sin tiempo para pensar nuestras prácticas, sin formación pedagógica actualizada sobre inclusión y discapacidad, por ejemplo. Y eso también es una forma de exclusión, cuando no se reconoce que las docentes también necesitamos aprender, crecer, sentirnos escuchadas y apoyadas. Por eso creo profundamente que las capacitaciones para las docentes son esenciales, pero no como una obligación más o una charla ocasional, sino como parte estructural de nuestra tarea. Capacitaciones reales, significativas, que nos permitan comprender la inclusión desde una perspectiva pedagógica, ética y humana, que nos ayuden a romper prejuicios, a revisar nuestras prácticas, a construir estrategias colaborativas, a mirar a cada estudiante con una nueva mirada, más sensible, más abierta, más justa. La inclusión no se logra con discursos bonitos ni con buenas intenciones. Se construye todos los días en el aula, con decisiones concretas, con prácticas sostenidas, con trabajo en equipo, con acompañamiento institucional. Y para eso, las docentes necesitamos sentirnos incluidas también en los espacios de formación, en los equipos interdisciplinarios, en las decisiones pedagógicas, en la construcción de una aula más justa y equitativa. Sentirme excluida me hizo entender que muchas veces, sin quererlo, podemos excluir también. Y que trabajar con inclusión implica estar en constante revisión, aprendizaje y transformación. No es fácil, pero es posible. Y comienza por reconocer que todos y todas, docentes, estudiantes, familias, tenemos derecho a formar parte. Bueno, muy buenos días, que tengan un hermoso día. Muy bueno, a mí me coincido con el 99% de lo que dijo. A ver, a mí me pasó otra cosa. A ver. Yo escuché mucho este discurso de no estoy preparada, de no tengo las herramientas, y también soy docente lo he escuchado a mucha gente decir eso. Y por otro lado digo, a ver, cuando yo tuve a mi hijo,
Nadie me preguntó si yo estaba preparada. Nadie me dijo, che, tenés las herramientas, tomá, te vamos a dar un nene con estas condiciones, porque, o sea, creo que es real que se necesitan las capacitaciones, es necesario una inclusión real, pero también creo que uno enseña como docente desde la mirada que le pone. Si yo miro a una persona si miro a cualquier persona diciendo no tengo las herramientas para construir este vínculo, creo que es lo que estoy enseñando. Enseño a que la gente no construya vínculos con la persona que es diferente o con quien yo considero que es distinto a lo que pienso, o sea, no solo a mis capacidades físicas. Entonces, sí creo que las capacitaciones, o sea, pueden contribuir un montón, pero creo que más importante es construir esa mirada previamente de cómo nos vamos a vincular respecto con lo que no coincido. Y creo que ese es el aprendizaje que da una docente. Sí, comparto lo de las redes, acompañarse. Si yo siento que frente a determinada situación no encuentro la manera de poder resolverla, creo que sí puedo pedir ayuda a un colega, a una compañera, a una familia que está atrás, porque a ver, las personas generalmente que están en inclusión son personas con discapacidad, con mucha mirada profesional, médica de esa persona, y están acostumbrados a contener y acompañar. Pero bueno, esto de no estoy preparada, lo único que termina haciendo es no incluyendo. Cerrando puertas, para mí. Bien, me voy a convertir en abogado de la persona que llamo. No, explico esto. Claramente, vos tuviste una ventaja. O sea, a vos no te pudo tomar tu naturaleza restrictiva y evasiva, esa que digo que tiende a ahorrar energía, porque tu situación de madre de alguien que necesitaba la conexión sí o sí, no había nadie más que vos en ese momento, o sea, habría otras personas, pero esencialmente eras vos. Sí, sí. Entonces, esa ventaja hizo que después como docente tengas a priori la apertura de decir, no importa si estoy preparado o no, me prepararé en el camino, como hiciste como mamá. Esta persona no tuvo esa ventaja, y la mayoría de las personas que no tuvieron esa ventaja de vivirlo en carne propia, de no poder evadirse naturalmente de la situación, creo que en general se separan en dos. En algunas que simplemente rehuyen el tema y dicen que se encarguen los especializados, y yo no tengo nada que ver con eso, y esta que dice yo lo quiero hacer, denme la capacitación, ¿no? En ese sentido creo que yo entiendo el escalón que vos ves, Sí. pero vos misma decís, a mí nadie me preguntó antes porque no tenías opción. Claro, bueno, sí, pero sí es eso, o sea, te vas capacitando, entre comillas lo digo, hay mucho de... Sí es cierto que o sea, el vínculo lo prioricé, ¿no? O sea, obviamente está el vínculo mamá-hijo, madre-hijo, entonces, bueno, tenés esa necesidad enorme de construir las maneras, las herramientas de poder vincularte con lo que te dé esa otra persona, con lo que esté. Pero bueno, sí es cierto también que condiciona las otras miradas respecto a las otras personas. O sea, esa mirada que me termina pasando de manera forzada, bueno, después uno la lleva a la cotidianeidad. O sea, todos tenemos capacidades diferentes. A mí me pasaron dos cosas. Primero, cuando la escuché, la posición fue desde lo que no tengo. Me falta esto, claro, de lo había que una carezco. posición un poco de reclamo gremial. Y después aparece la otra al final, de la que está pensando en cómo se puede hacer, claro. Que dice, acompañándonos, construyéndonos, se construye en el aula, se construye en lo cotidiano, que creo que desde ahí es, desde donde yo me posiciono. Y aparece otra vez esto de lo distinto y lo diferente, tengo que estar preparada. Entonces me tengo que estar preparando para todo en la vida si estoy viendo lo distinto y lo diferente. Sí, claramente, pero eso es la mirada general, bueno, que nos instala. Claro, es como decía vos, cómo yo parto desde mí, con lo mejor de mí, hacia el otro. Para eso ella tendría que venir a Nueva Frontera, porque entonces... Y es lo que nosotros queremos transmitir. Es lo que queremos transmitir. Y después también cómo es el aprendizaje más significativo. Creo que a veces uno enseña más desde lo que es
del contenido específico en sí. O sea, no es, o sea, si no hay un lazo afectivo, si no hay una conexión emocional, es de lo natural. Tengo dudas de si hay aprendizaje. O sea, no tengo las certezas, pero tengo muchas dudas. Desde lo natural. Es que ahí pasa eso que siempre se suele decir, siempre te faltan 5 para el mango. Sí. O sea, si vos crees que tu preparación va a depender de un determinado canon que pone la sociedad, nunca vas a estar preparada. No. Ahora, si vos te predispones a abrirte al otro y ver cómo construyen a partir de ahí, siempre vas a estar preparada. Después tendrás más herramientas o menos herramientas, pero la preparación humana va a estar. Lo que yo sentí es que como que ella pedía una receta, ¿no? Para ver qué hacer con esas personas. Sí, es como una receta, pero en realidad no hay una receta. Tenemos que tratar de actuar desde lo natural, desde lo... de lo interior. Desde lo interior. Desde lo interior. Exactamente. Esto, la vida es eso, lo diverso, lo distinto. Somos todos diversos, distintos, como decía Manu, un arco iris. Y desde ahí es donde tenemos que comunicar. Acá el distinto no es el que tiene una discapacidad, el distinto no es el que tiene una elección sexual, todos somos distintos. Bueno, ahí fíjate que aparece la vieja dicotomía, ¿dónde se construye la realidad? ¿Afuera o adentro? Ella dice afuera, entonces debe haber un modelo, enséñenme cómo es el modelo. Claro. Bueno, Agus, vos querías, para cerrar el programa, ya que nos queda poquito, leernos algo. Este es un texto de una mamá donde cuenta su experiencia, ¿no? Una maternidad con una persona con una discapacidad. Y dice: a menudo me piden que describa la experiencia de criar a un hijo con una discapacidad, que intente ayudar a la gente que no han compartido esa experiencia única e imaginar cómo se sentirían. Es así. Cuando vas a tener un bebé, es como planear unas vacaciones fabulosas en Italia. Compras un montón de guías y haces tus maravillosos planes. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Puede que aprendas algunas frases útiles en italiano. Es todo muy emocionante. Después de meses de ansiosa anticipación, finalmente llega el día. Preparas tus maletas y allá vas. Varias horas más tarde, el avión aterriza. La azafata viene y dice: bienvenido a Holanda. ¿Holanda?, dices. ¿Cómo que Holanda? Yo me embarqué para Italia. Se supone que estoy en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo, han aterrizado en Holanda y aquí se debe quedar. Lo importante es que no te han llevado a ningún lugar horrible, asqueroso y sucio, lleno de pestilencia, hambruna y enfermedad. Simplemente es un sitio diferente. Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías y tienes que aprender una lengua completamente nueva y conocerás a un grupo entero de gente que nunca habrías conocido. Simplemente es un sitio diferente, camina a un ritmo más lento que Italia, es aparentemente menos impresionante que Italia, pero cuando, después de haber estado un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda tiene incluso Rembrandt, pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo de Italia y todos presumen muy alto de que maravillosamente se lo han pasado en Italia, y durante el resto de tu vida dirás: sí, era donde se suponía que yo iba. Eso es lo que había planeado. Y ese dolor nunca se irá, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy importante. Pero si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca llegaste a Italia, puede que nunca tengas libertad para disfrutar de las cosas muy especiales y maravillosas que hay en Holanda. Maravilloso. Muy lindo. Bueno, hemos llegado al final. Nos despedimos con el último tema musical. Bueno.